Siente que las manchas oscuras en su rostro son cada vez más visibles, aunque haya probado todo tipo de cremas, que ni siquiera el maquillaje logra cubrirlas, y cada mañana, al mirarse al espejo, parece notar que esas manchas se extienden un poco más. Sin embargo, hay algo curioso. En Corea, muchas mujeres de 70 y 80 años conservan una piel luminosa y sorprendentemente suave. No se debe a cosméticos costosos, tampoco un maquillaje perfecto. Se trata de un hábito tradicional a base de arroz que ha pasado de generación en generación. Hoy quiero enseñarle cómo preparar esta famosa crema de arroz. Es sencilla, económica y fácil de hacer en casa. Pero hay un pequeño paso en la preparación que la mayoría de las personas hace mal, y si lo omite, puede que no vea los cambios que espera en su piel. Quédese conmigo, porque la parte más importante está en la forma de prepararla. El arroz no es solo un ingrediente cotidiano que acompaña nuestras comidas desde la infancia. La ciencia dermatológica moderna ha confirmado que contiene almidón, antioxidantes naturales y compuestos fenólicos con actividad biológica beneficiosa para la piel. Investigaciones publicadas en el Journal of Cosmetic Dermatology han descrito que ciertos extractos de arroz pueden modular la actividad de la tirosinasa, una enzima clave en la síntesis de melanina. La melanina es el pigmento responsable de las manchas hiperpigmentadas y de la pérdida de uniformidad del tono cutáneo. Cuando su producción se regula de forma equilibrada, la piel tiende a verse más luminosa y homogénea con el paso del tiempo. Antes de continuar, escribe en los comentarios: la piel se renueva en mí, y acompáñame a preparar esta fórmula paso a paso, con calma y con la serenidad que merecen los rituales que transforman. Comenzamos preparando el ingrediente principal: arroz blanco. No necesitas una variedad exótica ni costosa, es el mismo arroz que utilizas a diario en tu cocina. Sin embargo, para esta crema recomiendo elegir un arroz de buena calidad y con alto contenido en almidón, porque ese almidón actúa como una película suave que envuelve la piel, ayuda a reducir la pérdida transepidérmica de agua y aporta una sensación inmediata de confort, algo especialmente valioso después de los 60 años. Necesitaremos también un frasco limpio, seco y hermético. Este detalle es esencial para el proceso de fermentación controlada. Coloca 3 cucharadas soperas de arroz en un vaso perfectamente limpio. Lava el arroz con agua corriente, frotando suavemente con las manos. Asegúrate de que tus manos estén limpias y secas, ya que todo lo que interviene en esta preparación entrará en contacto posterior con tu piel. Desecha el agua de lavado y observa cómo el arroz, aparentemente simple, está listo para iniciar su transformación. Introduce el arroz en el frasco hermético y añade 200 mililitros de agua potable. Cierra bien y deja reposar durante 24 horas a temperatura ambiente, en un lugar limpio y sin exposición directa al sol. Este tiempo no es arbitrario. Durante la fermentación se liberan compuestos bioactivos y se produce una ligera acidificación que, según la tradición cosmética asiática, mejora la tolerancia cutánea y potencia la luminosidad natural. Al día siguiente notarás un cambio en el aspecto del arroz y del líquido. Ese es el momento adecuado para triturarlo todo, incluyendo el agua de fermentación. Coloca la mezcla en una batidora y procesa durante entre 4 y 6 minutos. Sé paciente. El objetivo es liberar completamente el almidón y obtener una base lo más homogénea posible. Después utiliza una tela fina limpia, como muselina, o un colador cubierto con gasa estéril. Coloca la tela sobre un recipiente limpio y vierte la mezcla triturada. Exprímela con firmeza y paciencia. Este paso es decisivo, porque aquí se concentra la esencia de la fórmula. El almidón de arroz aporta la textura sedosa y el efecto calmante que la piel madura necesita para sentirse protegida y acompañada. La parte sólida queda retenida en la tela. El líquido blanco y ligeramente translúcido será tu base cosmética. Sigue presionando hasta extraer todo el contenido.
Transfiere este líquido a un recipiente limpio y completamente seco. Añade una cucharada sopera de avena molida fina. La avena contiene betaglucanos, conocidos por su capacidad de apoyar la función barrera y calmar la piel sensible. A continuación, incorpora una cucharada sopera de leche en polvo sin azúcar. La leche aporta proteínas, lípidos y micronutrientes que contribuyen a mejorar la hidratación y a reforzar la barrera cutánea, aspecto fundamental en pieles mayores de 60 años donde la función barrera puede estar comprometida. Mezcla cuidadosamente hasta lograr una integración completa. Cuando la mezcla esté uniforme, comienza a añadir poco a poco el líquido de arroz reservado. Hazlo lentamente y remueve de forma constante para evitar grumos. Raspa el fondo del recipiente ya que el almidón tiende a depositarse. La textura debe volverse cremosa, suave y homogénea, como una caricia espesa que promete alivio. Ahora pasamos a la cocción. Utiliza un cazo pequeño, perfectamente limpio, si es posible, desinfectado previamente con alcohol y deja que se evapore por completo antes de usarlo. Vierte la mezcla y cocina a fuego bajo. La temperatura debe ser suave y constante. Remueve sin detenerte y observa cómo la textura cambia progresivamente. La preparación irá esperando hasta adquirir una consistencia cremosa. En el momento en que notes que se vuelve densa y uniforme, retirarla inmediatamente del fuego. Continúa removiendo fuera del calor hasta que quede lisa, brillante y sin grumos. En ese instante, tu crema de arroz está lista para enfriarse. Transfiere la crema aún tibia a un recipiente limpio previamente esterilizado. Lava los frascos de vidrio con agua y jabón, aclararlos bien y desinfectados con alcohol tanto en el interior como en la tapa. Deja que se sequen completamente antes de llenarlos. Cuando la crema esté templada, añade una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra. Este aceite es rico en ácidos grasos monoinsaturados y vitamina E, que ayudan a nutrir la piel y a mejorar su elasticidad. Mezcla por última vez hasta integrar el aceite por completo. Guarda la crema en el frigorífico y consérvala durante un máximo de 7 días para mantener su frescura y estabilidad. Aplica una capa fina sobre el rostro limpio, preferiblemente por la noche, 3 veces por semana. Déjala actuar entre 15 y 20 minutos y retira con agua tibia. Si tu piel es muy seca, puedes dejar una pequeña cantidad como mascarilla nocturna, siempre realizando previamente una prueba de tolerancia en la cara interna del antebrazo. Este no es solo un preparado casero, es un ritual de cuidado consciente. Es el momento en el que te miras al espejo y no ves solo manchas o arrugas, sino la historia de tu vida escrita con dignidad. Y ahora dime, mientras la preparas, ¿qué parte de ti también desea renacer con esa luz serena que nunca se apaga? Pero lo más interesante no termina aquí, porque existe una segunda fórmula que potencia aún más la luminosidad y la firmeza de la piel madura, y el ingrediente clave que la transforma por completo no es el que imaginas. Ahora sí, llegamos a la segunda fórmula, pensada especialmente para la piel con manchas oscuras, léntigos solares y ese tono apagado que a veces aparece después de los 60 años. Esta preparación no sustituye un tratamiento dermatológico cuando existe una hiperpigmentación profunda, pero puede convertirse en un apoyo cosmético muy valioso si se utiliza con constancia y de forma correcta. Toma 2 cucharadas soperas de la crema base de arroz ya cocida que preparaste anteriormente. Esa base es rica en almidón y compuestos antioxidantes que ayudan a suavizar la textura cutánea y a mejorar visualmente la uniformidad del tono. Colócala en un recipiente limpio y seco. Añade una cucharada sopera de gel de aloe vera puro, preferiblemente extraído directamente de la hoja o adquirido en formato 100% sin alcohol ni fragancias. El aloe vera es conocido por su contenido en polisacáridos y su capacidad para apoyar la función barrera de la piel. En piel madura, donde la barrera cutánea puede estar debilitada, este paso es esencial.
Incorpora después una cucharada sopera de infusión de té verde concentrado y completamente frío. Para prepararlo, utiliza una cucharadita de hojas de té verde en 100 mililitros de agua caliente. Deja infusionar 10 minutos y enfría. El té verde contiene epigalocatequina galato, un potente antioxidante que ayuda a neutralizar el estrés oxidativo inducido por la radiación ultravioleta, uno de los principales factores que agravan las manchas. Si deseas potenciar la fórmula para manchas más marcadas, puedes añadir un cuarto de cucharadita de polvo de regaliz puro. El regaliz contiene glabridina, un compuesto que ha mostrado actividad moduladora suave sobre la tirosinasa, enzima implicada en la síntesis de melanina. Esta acción es progresiva y requiere constancia, pero puede favorecer un tono más uniforme. Por último, agrega entre 5 y 7 gotas de aceite de rosa mosqueta, o, si tu piel es más sensible, aceite de jojoba. La rosa mosqueta es rica en ácidos grasos esenciales y derivados naturales de vitamina A que favorecen la renovación cutánea. El aceite de jojoba, por su parte, es más ligero y ayuda a equilibrar la piel sin sensación grasa. Mezcla primero la crema de arroz con el aloe vera hasta obtener una textura homogénea. Después añade el té verde poco a poco, removiendo constantemente para ajustar la consistencia. La textura ideal debe ser cremosa pero ligera, fácil de extender sin escurrir. Incorpora el polvo de regaliz si decides utilizarlo y finalmente añade el aceite elegido y mezcla con suavidad hasta que todo quede perfectamente integrado. Guarda la preparación en un frasco de vidrio esterilizado y consérvala en el refrigerador. Su duración máxima recomendada es de 5 a 7 días. Si percibes cambios en el olor o en la textura, déjala y prepara una nueva. Para el uso diurno, aplica una capa fina sobre la piel limpia y seca por la mañana, evitando el contorno inmediato de los ojos. Extiéndela con movimientos suaves ascendentes, como si estuvieras despertando la piel. Deja que se absorba durante 10 minutos completos. Este tiempo permite que los activos formen una película ligera y confortable. Después, es imprescindible aplicar un protector solar de amplio espectro con factor de protección adecuado. La protección frente a la radiación ultravioleta es fundamental en cualquier rutina destinada a tratar manchas, ya que la exposición solar sin protección puede contrarrestar los beneficios obtenidos. Utiliza esta fórmula 3 o 4 veces por semana. No es necesario aplicarla a diario. La constancia moderada es más eficaz que el exceso. Con el paso de las semanas, muchas mujeres describen que la piel comienza a verse más luminosa, con un tono más uniforme y una textura más suave al tacto. Y antes de terminar, quiero presentarte algo que llamó el tónico sin costo, porque nace de algo tan simple como el agua de lavar el arroz. No cuesta prácticamente nada y sin embargo su poder es tan valioso que muchas marcas cosméticas coreanas han desarrollado líneas completas basadas en su extracto. Y cuando creías que tu rutina ya estaba completa, aparece una tercera fórmula que puede cambiar la sensación de tu piel en cuestión de segundos. La llamó simplemente tónico para el rostro, pero su efecto va mucho más allá de lo que imaginas. Piensa en ese momento justo después de lavarte la cara. La piel se siente limpia, sí, pero también tirante, seca, casi como si hubiera perdido su equilibrio. Esa sensación de estiramiento no es casual. Al limpiar, eliminamos impurezas, pero también parte del manto hidrolipídico que protege la superficie cutánea. Y es aquí donde esta combinación revela su magia silenciosa. La unión del agua de arroz fermentada y el aloe vera actúa como un abrazo inmediato para la piel recién lavada. El agua de arroz, rica en antioxidantes naturales y compuestos suavizantes, ayuda a refrescar y a devolver luminosidad. El aloe vera, por su parte, es conocido por su contenido en polisacáridos calmantes que contribuyen a aliviar la sensación de sequedad y a apoyar la función barrera. Para prepararlo, necesitarás 3 partes de agua de arroz fermentada durante 24 horas y una parte de gel de aloe vera puro, sin alcohol ni fragancias. Esa proporción es clave.
El arroz aporta energía revitalizante. El aloe aporta calma. Filtra primero el agua de arroz con una tela fina hasta que quede completamente limpia, sin residuos. Este paso garantiza una textura ligera, perfecta para aplicar en bruma. Después mezcla con el aloe vera lentamente, removiendo hasta que ambos ingredientes se integren en un líquido suave y ligeramente sedoso. Vierte la preparación en un frasco con atomizador previamente lavado y desinfectado. Conserva en el refrigerador y utilízalo dentro de 5 días para mantener su frescura. Ahora llega el momento más importante. Después de lavar tu rostro, cuando la piel aún está vulnerable y tirante, agita el frasco y rocía una fina neblina sobre el rostro. Sentirás cómo la frescura calma de inmediato esa sequedad incómoda. Es como si la piel suspirara. Da suaves toques con las yemas de los dedos para favorecer la absorción. En pocos segundos la sensación cambia. La tirantez disminuye, la superficie se siente más flexible y preparada para recibir la crema hidratante. Puedes utilizarlo 1 o 2 veces al día. Con el uso constante, no solo notarás más confort inmediato, sino también una apariencia más fresca y luminosa. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte en el aire. ¿Cuántas veces has confundido limpieza con bienestar, cuando en realidad tu piel solo estaba pidiendo un gesto de equilibrio justo después del agua? Antes de despedirnos, hay algo muy importante que quiero que guardes en el corazón y en la memoria. Las fórmulas naturales pueden ser maravillosas, pero solo cuando se preparan con atención, higiene y paciencia. El arroz es generoso, sí, pero también es delicado. Cuando dejas el arroz en remojo para fermentar durante 24 horas, debes observar con calma al día siguiente. El aroma correcto es suave, ligeramente ácido, parecido al yogur natural o a la leche fermentada. Ese olor indica que la fermentación ha sido adecuada. Sin embargo, si percibes un olor fuerte, desagradable o extraño, o si notas que el arroz ha cambiado de color hacia tonos grises, verdosos o presenta espuma excesiva, es mejor desecharlo sin dudar. No intentes salvar la preparación. La seguridad y la salud de tu piel son siempre lo primero. Otro error frecuente es mezclar la crema de arroz con otros ingredientes cuando aún está caliente. El calor excesivo puede alterar las propiedades del aloe vera, de los aceites vegetales y de otros activos naturales. Además, aplicar una preparación tibia o caliente directamente sobre la piel puede provocar enrojecimiento innecesario, especialmente en piel madura, que suele ser más sensible. La mezcla debe estar completamente templada antes de añadir aceites o geles y siempre a temperatura ambiente antes de aplicarla. También es importante no caer en la tentación de aplicar una capa demasiado gruesa. Más cantidad no significa más efecto. Una capa fina y uniforme permite que la piel respire y absorba mejor los componentes. Cuando se aplica en exceso, la superficie puede sentirse pesada, obstruida y menos confortable. Recuerda que la constancia suave supera al exceso puntual. Y hablando de constancia, este es otro punto clave. Muchas personas prueban la fórmula durante una semana y esperan un cambio radical inmediato. La piel, especialmente después de los 60 años, responde mejor a los cuidados regulares y sostenidos. Dale tiempo. Observa cómo evoluciona semana a semana. La luminosidad y la uniformidad del tono son procesos progresivos. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de las fórmulas te ha inspirado más? ¿La crema nutritiva, la mascarilla iluminadora o el tónico en bruma? Me encantará leerte en los comentarios. Si este contenido te ha sido útil, regálame un me gusta y compártelo con esa amiga que siempre busca soluciones naturales y conscientes. Porque cuando el conocimiento se comparte, la belleza también se multiplica.